No hay otro tema tan sublime, cual Cristo y su amor por mí. Es más dulce que cualquier cariño. Mi Cristo y su amor por mí prorrumpen en mi alma las canciones de fe, esperanza y amor. El tema de su amor es Cristo el Salvador, muriendo en dura cruz por mí. El tema de su amor es Cristo el Salvador, muriendo en dura cruz por mí. Iglesia, yo creo que en el lugar a donde tú estás, no podemos estar juntos en este tiempo. Pero de lo que sí te puedo decir y tengo una certeza y una seguridad es que Dios está ahí contigo. Amén. Así como está aquí con nosotros, está contigo. Por eso es la grandeza de nuestro Dios, porque puede estar con todos nosotros al mismo tiempo. Y vamos a cantar este canto que dice: Dios está aquí. Siéntelo, Dios está ahí, no tengas la menor duda de que Dios está ahí. Aleluya. Dios está aquí, tan cierto como el aire que respiro, tan cierto como en la mañana se levanta el sol, como que le alabo y me oye a mí. Dios está aquí. Dios está aquí, tan cierto como el aire que dio, tan cierto como en la mañana se levanta el sol, tan cierto como que le alabo y me oye a mí. Te alabo, y mi alma no se cansa de alabarte. Te alabo, mientras vida exista en mi ser. Dile: te alabo, te alabo, te alabo, y no se cansa de alabarte. Te alabo, te alabo, mientras vida exista en mi ser. Tu presencia, tu presencia en el centro de mi ser. Tú eres alabado, tú eres y en el centro de mi ser. Tu presencia, siéntela.
Tu presencia llena el centro de mi ser. Tu presencia llena el centro de mi ser. Tú eres alabado, tú eres exaltado. Tu presencia llena el centro de mi ser. Anda la Porque yo di mi palabra, dice el Señor, que estaría contigo todos los días hasta el fin de este mundo. No dudes, dice el Señor, porque a pesar de que todas las situaciones estén en contra, a pesar de que las cosas no estén favorables y no las veas favorables, aún yo tengo el control de tu vida, dice el Señor. Aún yo tengo de llevarte a que veas cosas más gloriosas que yo voy a hacer. Porque son tiempos en los cuales yo quiero mostrarte mi gloria, dice el Señor. Y yo quiero que tú puedas sentir que ahí estoy yo para ti. Que tú puedes clamar a mí en el momento en el cual tu necesidad o tu aflicción o tu gozo o tu alegría
tú puedas clamar a mí, dice el Señor, y yo te voy a responder, porque mis oídos están atentos a tu clamor, están atentos a tus oraciones. Nada pasa desapercibido de mi presencia, dice el Señor, porque yo soy un Dios que tiene el control de todas las cosas. Y para que tú lo puedas ver, tengo el control de todo el mundo, dice el Señor, porque no es tu país el que está pasando por esta situación, sino es todo el mundo. Y aquí tú puedes ver mi gloria y mi poder. Y gózate, dice el Señor, porque estos son tiempos en los cuales tú puedes estar en mi presencia. Dios está aquí, siéntelo y dile al Señor, Señor, tócame. Si estás enfermo, dile, necesito el toque de tu sanidad. Si tienes dolor, dile al Señor, Señor, cambia mi dolor, mi tristeza en gozo. Porque eso es lo que Dios quiere, que tú seas lleno de su presencia. Dile, Dios está aquí. Dios está aquí, tan cierto como el aire que respiro, tan cierto como en la mañana se levanta el sol, tan cierto como que le alabo y me oye a mí. Cierra tus ojos y dile, Dios, gracias porque estás aquí conmigo. Aquí. Tan cierto como el aire que respiro, tan cierto como en la mañana se levanta el sol, tan cierto como te alabo y me oye a mí. Ahora dile, te alabo, te alabo, te alabo, y mi alma no se cansa de alabarte. Te alabo, te alabo, mientras vida exista en mi ser. Dile, tu presencia. Tu presencia y en el centro de mi ser, tu presencia y en el centro de mi ser, tú eres alabado, tú eres alabado, tú eres exaltado. Tu presencia y en el centro de mi ser. Ahora dile, tu fidelidad es grande. Aleluya. Bendito eres Dios. Bendito eres, Señor, porque eres fiel a tu palabra. Gracias, Dios. Aleluya. Bendito eres, Señor. Aleluya. Nadie como tú, bendito Dios, grande es tu fidelidad. Tu fidelidad es grande, tu fidelidad incomparable, nadie como tú, bendito Dios, grande es tu fidelidad, tu fidelidad es grande.
tu fidelidad incomparable. Nadie como tú, bendito Dios. Grande es tu fidelidad. Dios es fiel. Y lo que Él ha prometido, lo va a cumplir. Porque dice que no es hijo de hombre para que mienta, de hombre para que se arrepienta. Y si Él ha prometido que va a ser fiel y va a estar con nosotros, tenemos que creerlo y hacerlo carne en nuestros corazones. Aleluya. Gloria al Señor. Vamos a cantar el 86. Aleluya. Vamos a cantar este canto que dice: bendito sea el Señor que oyó mi voz. En Él confía mi corazón. Aleluya. Que esta sea tu confianza, que esa sea tu seguridad, que esa sea tu certeza. Aunque te sientas solo, aunque creas que estás solo, en ese momento tú puedes clamar a Él y Él te escucha. Amén. Ahí está. Soy otra vez. Aquí, ¿verdad? Ahí ponle, dale de aquí. En Él confía mi corazón. Bendito sea el Señor. Bendito sea el Señor. Bendito sea el Señor. Que oyó mi voz. En Él confía mi corazón. Bendito sea el Señor. Bendito sea el Señor. Que me bendice con gozo. Con mi canto le alabaré. Bendito sea el Señor. Bendito sea el Señor. Que me bendice con gozo. Con mi canto le alabaré. Bendito sea el Señor. Yo sé cuán difícil es estar separados. Yo sé cuán difícil es no sentir la emoción del que está a tu lado, que está temblando de gozo, de estar sintiendo la presencia del Señor y te puede contagiar. Pero yo creo que en el lugar donde tú estás, puedes cerrar tus ojos y decirle al Señor: Señor, bendito seas. Bendito seas, Dios, porque tú eres mi ayudador y mi protector. Y en ti confío, Dios. Aleluya. Aleluya. Vamos a cantar este canto, ¿sí? Que dice: yo sé que estás aquí. Aleluya. Yo sé que estás aquí, Señor, sentado a mi lado, Señor, abrazándome. Puedo sentir el toque de tu presencia. Sé que estás aquí. Yo sé que estás aquí. Yo sé que estás aquí.
sé que estás aquí. Para amarme, para bendecirme y darme todo tu amor. Para amarme, para bendecirme y darme todo tu amor. Yo sé que estás aquí. Sí, Señor. Gracias por no dejarnos. Gracias por no desampararnos, Dios. Gracias por traer gozo en estos tiempos a través de esta convención a nuestros corazones. Porque lo veíamos muy lejano, parece que no íbamos a poder estar presentes. Pero gracias, Dios, por poner los medios y por darnos la oportunidad. Por cada persona, Dios, que está haciendo posible que se lleve a cabo este evento, Padre. Los bendecimos en el nombre de Jesús. Por cada uno de aquellos que están disponiendo su tiempo para predicar la palabra, para dar el mensaje. Bendícelos grande y maravillosamente. Por nuestro apóstol, Señor, síguele dando sabiduría, síguele dando la fortaleza, Señor. Suple sus necesidades. Bendito es Cristo. Gracias a Dios por este tiempo de comunión, a pesar del confinamiento, tenemos la posibilidad, la oportunidad de tener este tipo de convivencia juntos. ¿Todavía no? Me dijo 10 segundos, ya pasaron. ¿Qué pasó? ¿Dónde la encuentra? No, ya no puedo. Ya no puedo, en cualquier momento voy a entrar. ¿Cuál es tu teléfono? Hugo, ¿estás ahí? ¿Puedes marcar? ¿Todavía no entra? ¿Falta 1 minuto 20? Ya, de acuerdo. Señor les bendiga, amados hermanos. Reciban un saludo cordial de la Iglesia Sublime Gracia en Tijuana. A pesar del confinamiento, a pesar de esta peste, nosotros tenemos una confianza plena en nuestro amado Señor, y esta oportunidad que nos brinda a través de estos medios de tener comunión los unos con los otros. El tema de esta convención es compromiso radical, y buscando en el diccionario de la Real Academia Española, la palabra compromiso tiene los significados de una obligación contraída, una palabra dada, promesa, convenio, obligar de complacer. Y la palabra radical tiene 10 significados y quiero tomar solamente algunos de ellos. Es un adjetivo que pertenece a
lo que es de raíz, aquello que va a la raíz de algo, lo que es fundamental y esencial, adjetivo que habla de totalidad, de todo lo que es completo. Así que pensemos en compromiso radical como una obligación fundamental, extrema, una promesa fundamental, esencial, total, completa, una palabra que hemos dado, que es fundamental, que es esencial. Esta ocasión voy a compartir con ustedes 7 principios en el llamamiento que nos lleva a tener un compromiso radical. La Biblia nos muestra diferentes modelos, siguiendo algunos de los modelos que nos da el hermano Robert Ewing. Él nos habla, por ejemplo, de José el soñador. Eso solo es una semilla, no voy a hablar de él. Dice, José el soñador recibió la visión, murió a la visión, perseveró en la visión y poseyó la visión. 4 principios de cómo tener un compromiso radical, la manera de José el soñador, o el túnel de David, así lo llama Robert Ewing, el túnel de David, que es llamamiento, preparación y reinado. El apóstol Pablo nos muestra una vida de compromiso radical, y ya de algo ello hablaba Sergio Corona hace unas horas acerca de la manera de conducirse Pablo, y hay diferentes formas. Una de ellas, ver la ley de la mente, de la que habla Romanos 7, vista en Pablo, cómo va desde la llamada de atención hasta la dirección establecida. Dios dirige la vida de Pablo en el punto número 7. Bernabé, otro hombre de compromiso radical que transitó a lo largo de 7 diferentes ministerios. Busquen por ahí la enseñanza que dio Sabdi Vivas hace algunos años en una de estas convenciones precisamente. Pero el mejor modelo para este tema específico, el mejor modelo que podemos seguir es el de nuestro Señor Jesucristo. Voy a voy a compartirles 7 principios de llamamiento, de servicio, de ministerio, en un compromiso radical, vistos en nuestro amado Señor Jesucristo. El tema, el versículo tema de la convención, Isaías 6:8, en realidad forma parte de un diálogo que se dio entre el Padre, el Hijo, y teniendo como testigo de ese diálogo el Espíritu Santo. Dios mismo, en ese diálogo de estas 3 personas, un solo Dios. Oye Israel, Jehová tu Dios, Jehová uno es. No estamos hablando de 3 dioses, estamos hablando de un solo Dios, pero cuyas 3, si bien está registrado en Isaías 6:8, y es un diálogo que se da entre Dios y el profeta Isaías. Ese diálogo se da en razón de Israel. Cuando Isaías registra, después oí la voz del Señor, Adonai, que decía, ¿a quién enviaré? ¿Y quién nos irá? ¿Quién irá por nosotros? Entonces respondí yo, heme aquí, envíame a mí. En el Antiguo Testamento esta palabra tuvo un cumplimiento entre Dios y el profeta Isaías en relación a Israel. Sin embargo, esta misma palabra va a ser replicada o va a ser citada en el Evangelio de Mateo. En el contexto va a tomarse no solo este versículo, sino todo el contexto donde Dios le dice al profeta Isaías, ve ante un pueblo de oídos sordos, te oirán y no te escucharán, y empieza a decirle qué es lo que va a pasar. Esa palabra contextualizada va a citarse en el Evangelio de Mateo como una palabra que habría de cumplirse en nuestro amado Señor Jesucristo. Pero este verso de Isaías 6:8 está contextualizado con el Salmo 40, versos 6 al 9, primera línea del verso 9. Específicamente, leámoslo cómo se escucha ese diálogo, primero en el Antiguo Testamento, y después cómo ese diálogo se da, más que diálogo, un monólogo de Cristo hablando al Padre Celestial en Hebreos 10, del 5 al 10. Ahí en Isaías 6:8, después oí la voz del Señor que decía,
¿a quién enviaré? ¿Y quién nos irá? Entonces respondí yo, heme aquí, envíame a mí. En el Salmo 40, en el verso 5, vamos a leer la continuidad de este diálogo. Dice, verso 6, corrijo, Salmo 40, verso 6. Sacrificio y presente no te agrada. Has abierto mis oídos, holocausto y expiación no has demandado. Entonces dije, he aquí vengo. En el envoltorio del libro está escrito de mí, el hacer tu voluntad, Dios mío, hame agradar. Tu ley está en medio de mis entrañas. Anunciado de justicia en grande congregación. Y ahora quiero que vean Hebreos 10, cómo lo registra de una manera magistral la revelación del Espíritu Santo. Yo dije en aquel diálogo antes de la fundación del mundo, dice, ¿a quién enviaré? ¿Quién irá por nosotros? Y Cristo le dice, heme aquí, envíame a mí, el hacer tu voluntad me agrada. Y el Espíritu Santo, registrando eso en la memoria y trayéndolo al autor de la epístola a los Hebreos, lo dice de esta manera. Por lo cual, entrando en el mundo, dice, algo interesante sucede aquí. En realidad, Isaías estaba en el mundo. Isaías mismo va a decir, hombre de labios inmundos que habita en medio de hombres de labios inmundos. Así que cuando dice, entrando en el mundo, no se refiere a Isaías. Cuando dice, entrando en el mundo, el Espíritu Santo está registrando que el Espíritu de Cristo, al venir, al estarse despojando de esa divinidad para tomar forma humana, está declarando el Espíritu de Cristo, sacrificio y presente no quisiste. Esa es la cita del Salmo 40. Mas me apropiaste cuerpo. Y aquí es válida el registro del Salmo 40 y es válido el registro de Hebreos, porque en el Salmo 40 se habla de que has abierto mis oídos. La ley decía que todo siervo, todo esclavo que en un momento dado estaba agradado con su amo y señor, podría venir ante el amo y decirle, no quiero salir libre, quiero que me orales el lóbulo del oído para ser tu esclavo para siempre. Y es lo que está haciendo Cristo. Cristo está permitiendo que el lóbulo de su oído sea perforado para ser esclavo del Señor por la eternidad. Y esto lo vamos a aclarar casi al final de esta enseñanza. Y dice algo más. Me apropiaste cuerpo. Está hablando del cuerpo de Jesús. Está hablando de ese pequeño bebé que fue formándose en el vientre de María después de la anunciación que le hace el arcángel Gabriel. Ahí empieza a gestarse el cuerpo de Jesús el hombre, en el cual habría de posar finalmente el Espíritu de Dios para hacer de él un ministerio gloriosísimo. Dice, holocaustos, verso 6, estoy en Hebreos 10, verso 6, holocaustos y expiaciones por el pecado no te agradaron. Entonces dije, ¿recuerdan lo que dice Isaías? Entonces dije, heme aquí. Gloria al Señor. Ahora es Cristo quien lo declara. Isaías lo declara en razón de ir hacia Israel. Cristo lo declara en razón de venir a la humanidad. En la cabecera del libro está escrito de mí, para que haga, oh Dios, tu voluntad. Diciendo arriba, sacrificio y presente y holocaustos y expiaciones por el pecado, no quisiste, ni te agradaron, las cuales cosas se ofrecen según la ley. Entonces dijo, y aquí cambia el discurso, primero lo dice Cristo directamente al Padre, y ahora el Espíritu Santo, testificando a través del autor de Hebreos, está diciendo, Él dijo, Cristo dijo, ¿qué dijo? Heme aquí. Nuevamente se repite la palabra de Isaías, para que haga, oh Dios, tu voluntad, para establecer lo postrero. Y vean la conclusión del verso 10, que es gloriosa, en la cual voluntad somos santificados por la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecha una sola vez. En complemento a estos textos, Isaías 6:8, Salmo 46 al 9, primera línea, Hebreos 10, del 5 al 10, quiero citar al apóstol Pedro. Primera de Pedro 1:2. En primera de Pedro 1:2 va a decir algo también gloriosísimo que tiene que ver con ese diálogo.
elegidos según la presciencia de Dios, el conocimiento anticipado de las cosas, según la presciencia de Dios Padre, en santificación del Espíritu, para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo. Gracia y paz sea multiplicada. Y aquí están las tres personas de Dios. Fuimos elegidos por Dios el Padre, y fuimos santificados por el Espíritu Santo, y fuimos rociados por la sangre de Cristo Jesús. Y esto fue antes de la fundación del mundo. En complemento, vean los versos 18 al 20 de este mismo capítulo de Pedro. Dice: sabiendo que habéis sido rescatados de vuestra vana conversación, de vuestra vana manera de vivir, de vuestra manera de pecado en que vivíais. Voy a brincar unas líneas. Dice: no con cosas corruptibles como oro o plata, verso 19, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Noten el verso 20 de la primera línea: ya ordenado de antes de la fundación del mundo. Gloria sea al Señor. Por eso, reitero, Isaías 6:8 habla de un diálogo entre el Padre y el Hijo, y teniendo como testigo de ese diálogo al Espíritu Santo. Y quiero que veamos, después de contextualizar todos estos versículos, quiero que veamos el gran compromiso radical que asume nuestro Señor de la fundación del mundo, antes que existiésemos, cuando Él estaba planificando todo, cuando Él estaba en ese respirador arquitectónico, diseñando desde el virus más pequeño, minúsculo, desde la partícula más pequeña, hasta las galaxias, hasta las estrellas gigantes, estrellas que son inmensamente gigantes comparada con nuestro Sol. Cuando apenas Dios estaba diseñándolo todo, Dios vio en su presciencia, en su conocimiento anticipado de las cosas, una serpiente que se arrastraba y que mordía el corazón de Eva, que la hacía pecar, y a su vez llevaba a Eva a ofrecer el fruto no permitido para que Adán, en amor a su esposa, se entregara y muriese también con ella. Esa serpiente que vio Dios antes de la fundación del mundo le hizo reflexionar de esa manera: ¿a quién enviaré? Y el primer principio que nos enseña Cristo en este mover de un compromiso radical, el primer principio es visión. ¿Qué es la visión? La visión es el sentido de la vista. A través de nuestros ojos podemos visualizar todo lo que nos rodea, pero también la visión es la visualización de imágenes, escenas, eventos y acontecimientos que nos da la imaginación. Y cómo no establecer que la visión se da a través de la fe, porque en la fe precisamente nosotros creemos que Cristo está ahí al lado nuestro. Cristo está en un compañerismo al lado nuestro, y Cristo está dentro de nosotros. Y así que por medio de la fe andamos, no por vista. Moisés se sostuvo como viendo al invisible. Gloria al Señor. Y bueno, la visión es también la visualización de sueños, cuando uno está durmiendo, a través de las manifestaciones oníricas. Y la visión también significa visualizar realidades y verdades a partir de la aplicación de la razón, del raciocinio, junto con la imaginación misma. La visión es entendimiento de una realidad o de varias realidades, y la visión va a ir acompañada, en el caso nuestro, a partir de palabras remas, palabras que vienen de la Escritura y que se convierten en palabras eficaces para nuestras necesidades prácticas. Pero, ¿qué fue lo que vio Cristo? Número uno fue visión. Bueno, en Efesios 2:5, en Romanos 5:6, dice que nosotros estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, y entonces lo que vio Cristo es que estábamos muertos. Esto fue lo que vio. Estábamos muertos. En Romanos 3:23 dice categóricamente: por cuanto todos pecaron, están destituidos, están separados, están lejos de la gloria de Dios. Y eso es muerte.
Y también Romanos 6:23, la primera línea va a decir, la paga del pecado es muerte. Eso es lo que vio Cristo. Nos vio muertos. Y una definición de muerte muy sencilla, muy simple. Una definición de muerte es ausencia de vida. Y la vida es Cristo. Así que Cristo estaba en el cielo y Él, conociendo anticipadamente lo que habría de suceder, nos vio muertos. Y entonces Él asume el reto. Él asume ese reto antes de la fundación del mundo. Antes que el mundo fuese. Bueno, nosotros podemos ver, solo por citar dos de los múltiples testimonios que nos da la Escritura, que Pablo vio un varón macedonio ahí en Hechos 16. Él estaba queriendo ir a Galacia y el Espíritu le estorba. Él quería ir ahí a Asia, el Espíritu le dice no vayas. A Misia, el Espíritu dice no, para allá no. Pero entonces Pablo ve una visión de un varón macedonio que le dice pasa acá y ayúdanos. De las muchas, Pedro tuvo otra visión en casa de un Simón curtidor, cuando ve un lienzo a manera de vaso lleno de animales inmundos. Había zarigüeyas, cocodrilos, iguanas. Y le dice el Señor, mata y come. Y bueno, el Espíritu Santo le va a decir, después de aquel diálogo en el que Dios está hablando con Pedro, el Espíritu Santo le va a decir, hay unos hombres que vienen a buscarte, no dudes de ir con ellos. Pero Pedro había recibido una visión y esa visión tenía que ver con los gentiles, llevar el evangelio a los gentiles. Quiero compartir rápidamente un testimonio mío. Hace un poco más de 31 años, cuando estaba yo en el local de reunión de una iglesia cuyo nombre es Getsemaní, una iglesia de corte pentecostés, me habían invitado a la oración, gloria al Señor, nadie llegó excepto yo. Estaba yo ahí solo, la tarde caía, estaba oscureciendo ya la nave, el lugar de reunión. Yo estaba orando. Y al estar orando, yo tenía mis manos así. Y en visión, yo tenía unos granos de semilla, unos granos de cereales. Entonces, en la visión, yo unía mis manos y al separarlas, había un bolillo. Pero eso se repitió 3 veces. En la primera eran unos cuantos granos de semilla, en la segunda eran muchas semillas, pero en la tercera eran ríos y ríos y ríos de semillas que caían en mis manos. Y lo curioso de esto es que ni una sola semilla caía al piso. Esa fue una visión que yo tuve y camino a casa por aquellos días, Dios me dijo, Mazoreta. Mi nombre es Santiago, pero el Señor me dijo, Mazoreta. Los masoretas son los que estudian los textos antiguos. Todavía me falta a mí por hacer mucho de eso, pero fue la visión que Dios me dio. Y bien, además de visión, número 2, ¿qué necesitamos? Iniciativa. Necesitamos acción. ¿Qué fue lo que dijo Cristo? Ya tomando, reitero, los textos de Isaías 6:8 y Salmo 48 con Hebreos 10. Del 5 al 10. ¿Qué fue lo que dijo Cristo entrando en el mundo? Y Él lo dijo entrando en el mundo, pero antes de entrar al mundo, Él ya había dicho, heme aquí, envíame a mí. Yo quiero ir, lo que hay en tu corazón, Padre, de redimirlos. Porque recuerden el verso 10 de Hebreos 10, en la cual voluntad somos santificados, somos redimidos, somos salvos por la ofrenda de Cristo Jesús. Y es que la palabra santificado tiene diferentes significados o connotaciones. Una de ellas es ser separado. Y por el sacrificio de Cristo fuimos separados para Dios, gloria al Señor. Así que Cristo no se quedó contemplando nuestro final. Cristo no se quedó en su trono diciendo, pues yo aquí estoy muy a gusto y yo tengo toda la gloria, porque Él es Dios, sino que Él volteó y al vernos muertos, vio nuestro destino final, un lago de fuego y azufre, el cual no estaba preparado para el hombre. El lago de fuego y azufre, dice Cristo en los evangelios, fue preparado para Satanás y sus ángeles. Y al vernos que estábamos muertos y que nuestro destino sería ese lugar, Cristo dice, yo asumo el reto.
con total audacia el Señor asume el reto y Él dice, yo decido morir por un grupo de esclavos sucios, malolientes, ciegos, la hez del mundo. De eso soy yo, uno de ellos. Así que el Señor va a decir, heme aquí, Padre, envíame a mí, el hacer tu voluntad me ha agradado. Y hay un contraste entre Cristo, Hijo de Dios, entre Cristo siendo Dios y Luz Bella siendo una criatura, quien vino a convertirse en diablo, Lucifer, etcétera, etcétera, serpiente antigua. Bueno, hay un contraste, porque el Satanás, el diablo, fue creado para darle honra y gloria a Dios. Y hubo un momento en que se rebeló. Y Cristo, siendo Dios, siendo la segunda persona de Dios, Él dijo, yo me rindo a tu voluntad, Padre Celestial. Él nos va a enseñar su misión. Él nos va a enseñar obediencia. Gloria sea al Señor. ¿Y qué es lo que hace Saulo de Tarso cuando ve aquella visión de un varón macedonio? No dudó. Es en Troas donde ve la visión del varón macedonio. Es en Troas donde se encuentra con Lucas, el autor de 2 libros de la Biblia. Y es en Troas donde Lucas se une al equipo. Es Hechos capítulo 16. Hechos capítulo 16, verso 9. Fue mostrada a Pablo de noche una visión, un varón macedonio. Se puso delante rogándole y diciendo, pasa a Macedonia y ayúdanos. Y como vio la visión, luego procuramos, ahí se integra Lucas al equipo, partir a Macedonia, dando por cierto que Dios nos llamaba para que les anunciásemos el Evangelio. Pablo no dudó y fue hacia allá, hacia Macedonia, y llegaron a Filipos, la primera colonia de Macedonia, primer pueblo, primera aldea. Y ahí fue una evangelización muy hermosa. Las iglesias que a mí me bendicen mucho, la iglesia de Filipos, la iglesia del gozo. Pero Pedro también, después de haber visto aquella visión de animales inmundos y de entender que Dios no hace acepción de personas, Pedro mismo lo va a declarar, no duda en ir. Bueno, aquellos hombres que vinieron de parte de Cornelio fueron hospedados. Le dijo Pedro, pasen, ya está la comida, vamos a comer y mañana vamos a casa de Cornelio. Y Pedro no dudó en ir a casa de Cornelio. Así que quiero tomar solo la primera parte. Lo que te venga a la mano, hazlo según tu fuerza. Pero como es Eclesiastés, yo quiero aplicarlo de acuerdo a Filipenses 4:13. Todo lo puedes en Cristo, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Gloria al Señor. Saulo, después de haber recibido aquella visión gloriosa de Cristo camino a Damasco, no dudó cuando vino Ananías y oró por él, no dudó en entregar su vida a Cristo. Y Pablo, y ahí a Sergio Corona, tomen la grabación de él. Pablo caminó con un estilo completamente radical hasta trasponer el arco que le llevaba a la gloria divina. Gloria sea al Señor. Y yo me acuerdo que por aquella época en que yo empezaba a caminar en el Señor, hace 32 años empecé a caminar en el Señor, hace 31 años, un poquito más, recibí aquella visión y aquella palabra de Mazoreta, y cayeron en mis manos 3 folletos de la doctrina de espíritu, alma y cuerpo. Yo, número 1, no sabía inglés. Al día de hoy no sé inglés. Número 2, no sabía traducir. Dios me enseñó a traducir y pude traducir los 3 folletos de Robert Ewing sobre espíritu, alma y cuerpo y doctrina en inglés, a partir de esa enseñanza que Dios me dio en espíritu, alma y cuerpo. Y es muy importante tener iniciativa, es muy importante tener acción. Algún día que platiquen con mi esposa, ella les va a poder contar cómo durante las noches, después de estar recién casados, durante las noches yo me escurría de la cama y me iba a un pequeño
estudio, y ahí me pasaba las horas escribiendo doctrina, no doctrina mía, sino apuntes de doctrina, o traduciendo trabajos de doctrina de Robert Ewing, escribiéndolos. Esa era mi afición. Y a veces eran las 2 de la mañana, las 3 de la mañana, ella sentía que no estaba yo allí junto a ella, y pues me buscaba y me decía, ya vete a dormir, vas a trabajar mañana. Iniciativa, acción. Y bueno, puedo mencionarles otros santos de Dios como William Carey o Jonathan Edwards, George Mueller. Todos ellos tuvieron iniciativa una vez que entregaron su vida a Cristo. John Wesley, George Whitefield, William Hudson Taylor, Margaret Barber. Margaret Barber fue madre espiritual de Nito Shen, Washmani. Quienes conocen a Washmani, quienes han leído a Washmani. Número 3. ¿Qué nos enseña Cristo después de que Él recibe la visión y toma la iniciativa de ir a rescatar ese mercado de esclavos? Número 3, Cristo nos enseña mansedumbre y humildad. Gloria sea al Señor. Allá en Filipenses 2, del 5 al 8, vamos a encontrar esta expresión de mansedumbre y humildad de Cristo. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, y cuando dice forma se habla de la sustancia divina, Él tenía la sustancia divina, dice, no tuvo por usurpación ser igual a Dios, sin embargo, se hizo nada, se anonadó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Y hallado en la condición como hombre, se humilló a sí mismo, hecho obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. Esta es la cita, Filipenses 2, del 5 al 8. ¿Dónde está la humildad de Cristo? Siendo Dios, se hizo hombre. Siendo hombre, fue vendido por un precio menor al de un esclavo. Siendo vendido por un precio menor al de un esclavo, el Salmo 22 dice, soy gusano y no hombre. La humillación de Cristo va descendiendo de su posición divina a una posición de hombre. No sé si a ti te gustaría ser cucaracha. Para comprender a las cucarachas hay que convertirse en una cucaracha. Y para comprendernos a nosotros, Cristo se hizo hombre para entendernos, para comprendernos, para redimirnos, para salvarnos. Gloria sea al Señor. ¿Y dónde está la mansión en que el Padre Celestial le va a decir, es mi voluntad que vayas a la cruz? Lo vamos a ver con un poco más de énfasis en el punto 6. Así que mansedumbre y humildad. Cristo no buscó lo suyo propio. Eso es mansedumbre. Y Cristo se despojó de su divinidad. Eso es humildad. No entiendo a la gente que cree en la reencarnación, que de suyo es una doctrina demoníaca, y que ellos afirman que si se portan mal en esa tierra van a reencarnar en alimañas. Qué feo, qué terrible. Bueno, Cristo pudo quedarse en su trono, pero Cristo renunció a todo ello, renunció a todas sus cartas credenciales. ¿Saben? Hace rato mencioné a George Mueller. George Mueller era hijo de un hombre que trabajaba en la administración de una aduana. George Mueller nació en Prusia, territorio de lo que es Alemania. Y George Mueller era hijo de un hombre que tenía una posición económica desahogada. Cuando George Mueller entregó su vida a Cristo, porque él era un pillo, pero cuando él entrega su vida a Cristo, Cristo lo cambia por completo. Y él decide no vivir la vida desahogada, sino que él decide en su origen ir a evangelizar a los judíos. Dios lo habría de llevar por un sendero diferente, ir a ministrar sin padre. Hizo un ministerio tremendo. Lean la biografía de George Mueller. Ese hombre vivió de una manera muy sencilla, y cuando él se casa con una mujer de mucho dinero, una mujer que estaba en una condición de desahogo. El esposo de esta mujer era un dentista que había renunciado a su profesión para ser misionero, y ella era cristiana, una mujer cristiana, así que se casan. Ella era una mujer 10 años mayor que George Mueller, pero se casan, se aman, y algo sucede. Cuando George Mueller ve todo el ajuar que tiene su esposa en la casa que van a habitar,
lleno de alfombras y tapetes costosos y de muebles muy, muy costosos, vestidos muy costosos, George Miller se voltea y le dice, véndelo todo, tú no lo vas a poder disfrutar. Ella le obedece y lo vende todo. Y lo que hace llevar una vida austera. ¿Saben? George Miller manejó en toda su vida de ministerio más de 1,5 millones de libras esterlinas, que hoy equivaldría, no sé si 150 millones de libras esterlinas o más, no sé, mucho dinero. Pero él tenía un control exacto. ¿Cuán importante es esto? Pablo renunció a todas sus cartas credenciales de fariseo. Sé de un hermano en Cristo, Albert Truman, en Estados Unidos, que cuando él vino a Cristo, quemó todos sus títulos, los puso en la chimenea y los quemó. ¿Cuán importante es que pongamos nuestros títulos a los pies de Cristo? Número 4, ¿qué otra cosa nos enseña Cristo? El cuarto principio es preparación. Y en este punto de preparación debemos considerar la capacitación y la provisión. Y es muy importante porque el Salmo 40 dice, has abierto mi oído, y el Hebreos 10 va a decir, me has preparado cuerpo. Cristo no vino a manifestarse como un espíritu, como algunos pretenden establecer esta herejía. Cristo no vino a manifestarse como un espíritu más, no. Él tomó forma humana, tomó un cuerpo semejante al nuestro, y tomando ese cuerpo vino a vernos. Así que para cumplir su propósito era necesario tomar forma humana. Y deben saber algo, el cuerpo que tiene Cristo, el cuerpo de Jesús el hombre, va a estar así por la eternidad. Y las huellas, las cicatrices de las heridas en sus manos, en sus pies, en su costado, las marcas de las espinas en su cabeza, la eternidad en él, como un testimonio vivo de lo que fue su grande gracia, su grande amor para con nosotros. Así que cuando nosotros vamos al llamamiento, Dios nos va a proveer una capacitación y nos va a proveer de todo lo que necesitamos. Hudson Taylor, el fundador de la misión al interior de China, a donde Dios envía, Dios provee. Bueno, ayer escuchábamos a nuestro hermano Ricardo diciendo, teníamos que ir toda la familia a Monterrey, el costo era de unos 20,000 pesos, y yo no tenía esos 20,000 pesos. Yo le dije, Señor, pues si tú quieres que vaya, pues vas a darme provisión. Y él testifica que Dios le dio provisión, que le llegó ese dinero y lo utilizó para ese viaje. Gloria sea al Señor. Me acuerdo cuando Robert Ewing estaba todavía con vida, y él administraba, entre otras cosas, el campamento de Waco, el campamento de Waco, Texas. Y había otros hermanos que le ayudaban. Vino un vecino, la iglesia vecina, que tenía un predio grande, y le dijo a la iglesia de Waco, a la iglesia Tabernáculo de Gracia, le dijo, te ofrecemos este terreno, ¿te interesa? ¿Quieres comprarlo? Y Robert le dijo, sí, claro que nos interesa. Bueno, con los hermanos que le apoyaban. Entonces dijeron, bueno, pues vamos a comprarlo. Y empezaron a orar, y Dios les dio la provisión del precio completo. Pero cuando ellos van a pagar, la iglesia les dice, ¿saben qué? Nosotros tenemos un trato preferencial, un trato tributario, un trato fiscal preferencial con el gobierno, porque somos una iglesia de esta naturaleza. Así que esta parte la tienen que pagar ustedes. Algo así era. Y en total que la iglesia de Waco tenía el precio completo, pero de ese precio completo, por el beneficio fiscal, no sé si de la iglesia que vendía o de la iglesia que compraba, había un remanente de dinero, y lo guardaron. Entonces, cuando hubo una necesidad práctica, le dijeron a Robert, oye Robert, vamos a utilizar ese dinero. Dijo, no, ese dinero se va a aprovechar en el predio que compramos, porque para eso fue la provisión de Dios. Para la otra necesidad,
hay que esperar en Dios. Donde Dios te envía, Dios te provee. Y por mencionar Filipenses 4, 11, 12 y 13, vean lo que dice Pablo. Dice: no lo digo en razón de indigencia, he aprendido a contentarme con lo que tengo. Estoy en Filipenses 4, 11 y ahora el verso 12. Sé estar humillado, sabía vivir con escasez. Y él supo caminar en esos límites. William Carey, uno de los primeros misioneros de la era contemporánea, porque hubo misioneros en toda la historia de la iglesia de Jesucristo, desde los apóstoles del Señor hasta el día de hoy ha habido misioneros. Pero lo que pasa es que no estudiamos la historia de la iglesia, pero ha habido misioneros, muchos misioneros, y solo por mencionar alguno de ellos, Pedro Baldo y los pobres de Lyon en Francia. Pedro Baldo era un hombre comerciante, tenía mucho dinero y se dice en la tradición oral que él estaba platicando con un amigo, este amigo murió. Y cuando murió, Pedro Baldo se quedó inquieto. ¿Qué pasa con este amigo mío que ha muerto? Y le preguntó a un cristiano, a un sacerdote cristiano, y dijo, le preguntó a un sacerdote católico, corrijo. Y el sacerdote le dijo, mira, la Biblia dice esto y esto y esto y esto. Y Pedro Baldo en ese momento entregó su vida a Cristo. Y cuando entrega su vida a Cristo, él hace algo con su fortuna. Él era un hombre comerciante, tenía mucho dinero. Él hace algo. La mitad la parte para su esposa y sus hijas para que vayan a la universidad. Y la otra mitad la invierte en que se traduzca una Biblia, para que toda la gente del vulgo la pueda leer y conocer en su contenido. Y Pedro Baldo, desde ese momento, se empieza a predicar el evangelio. Muchos de los valdenses, así se les llamó a los seguidores de Pedro Baldo, muchos de los valdenses se iban por los pueblos y ciudades a otros territorios y tenían una táctica muy gloriosa para evangelizar. Decían, llevaban sus mercaderías para vender, y cuando ya veían todo lo que traían la gente que quería comprar, les decía, tengo otra joya muy hermosa que puedo ofrecerte. Y aquella gente decía, sí, quiero conocer esa joya. Y sacaban la Biblia y les evangelizaban y les daban la perla de gran precio gratuitamente. ¡Aleluya! ¡Y al Señor! Eso es muy hermoso. Dios prepara a todos. Decía yo de William Carey, empezando en la iglesia anglicana, se dio cuenta que la iglesia anglicana era semejante a la católica en cuanto a la institucionalidad. Y él empieza a caminar con la iglesia bautista y él propone que la iglesia haga obra misionera, y los más ancianos le recriminaron y dijeron que eso era una locura, que si Dios quería que salvara a la gente, Dios lo haría de manera sobrenatural. William Carey no se quedó ahí, fue de los primeros misioneros en llegar a la India, fue el primer misionero en traducir toda la Biblia a lenguas hindúes, William Carey. Y Adoniram Hudson era un hombre congregacional, de la iglesia congregacional, también cambió de cachucha a la iglesia bautista, fue a la obra misionera a Birmania, y Adoniram Hudson tradujo la Biblia al birmano y es vigente al día de hoy esa traducción. Ya mencioné a Hudson Taylor, fundó la misión al interior de China, y muchos otros que fueron preparados por Dios. ¿Cómo fueron preparados por Dios? Solamente doy testimonio de dos de ellos. William Carey nunca fue a la universidad, pero él todo lo que caía en sus manos lo leía, y él aprendió latín, hebreo, botánico, a través de una práctica empírica. William Carey vino a ser el fundador de una universidad allá en la India, en Calcuta. Y qué decir de Adoniram Hudson. Adoniram Hudson, siendo congregacional, él aprendió latín, griego y hebreo, y eso le permitió traducir la Biblia al birmano. Entonces, Dios te va a preparar. Si tú empiezas apenas el ministerio hoy, no te preocupes, Dios te va a preparar.
Si tú ya fuiste llamado al ministerio, tienes una visión que Dios te dio, como se la dio a nuestro hermano Edwin, como decía él en la mañana, o lo mencionaba Sergio Corona. Si Dios te dio una visión a ti ya tiempo atrás, Dios te está preparando y Dios te va a llevar, te va a capacitar. Yo no sabía traducir y puedo decirles que aprendí el estilo de escritura de Robert Ewing a partir del trabajo de traducción, y conocí un poquito de la personalidad de Robert Ewing a partir del trabajo de traducción. Gloria al Señor. Estos mismos hombres que acabo de mencionar, William Carey, de los salarios que él ganaba, aportaba mucho dinero a la obra misionera. Es hermoso que Dios nos prepara. Cristo fue preparado con un cuerpo y fue sometido, o más bien fue limitado. Fue sometido a las limitaciones de tiempo, lugar y modo. Gloria sea al Señor. ¿Qué más nos enseña Cristo? Número 5, Cristo nos enseña servicio. Servicio. ¿Cuán importante es el servicio? Mateo 12:18. Mateo 12:18. He aquí mi siervo. Esa palabra siervo es esclavo. Esclavo, criado, labriego, sirviente. He aquí mi siervo, al cual he escogido, mi amado, en el cual se agrada mi alma. Pondré mi espíritu sobre él, y a los gentiles ni voceará, ni nadie oirá en las calles su voz. La caña cascada no quebrará, y el pábilo, y en su nombre esperarán los gentiles. Si tú lees este texto en el Antiguo Testamento, lo vas a encontrar en el profeta Isaías, y parece ser que Dios le está hablando al profeta Isaías en esa dirección, pero no está haciendo solo respecto de Israel. Cuando está citado por el evangelista Mateo, está refiriéndose a Cristo, y está refiriéndose a Cristo en relación a la humanidad, en relación a nosotros. Gloria sea al Señor. Y la palabra siervo, esclavo, sirviente, labriego. Cristo no vino a ser servido. Cristo vino a servir. Gloria sea al Señor. Mateo 20:28. Mateo 20:28. Como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. ¿Tú qué haces? ¿Te sirves de la iglesia o sirves a la iglesia? El apóstol Pedro nos va a decir en 1 Pedro 5, verso 2: apacentad la grey de Dios que está entre vosotros, teniendo cuidado de ella, no por fuerza, sino voluntariamente, no por ganancia deshonesta, sino de un ánimo pronto. Escuché un testimonio de oídas hace unos 27, 28 años aproximadamente, donde un superintendente, me reservo el nombre de la iglesia, que iba de la ciudad de Puebla a Tlaxcala, a Pisaco, Tlaxcala, y que decía de manera desventurada, decía: las ovejas son para trasquilarse, vengo por los diezmos y las ofrendas. Él no decía vengo a edificar, él no decía vengo a enseñar, él decía vengo por los diezmos y las ofrendas, vengo a trasquilar ovejas. Pedro está diciendo, no por ganancia deshonesta. Qué tremendo, amados hermanos. Servicio. ¿Cómo estás tú en tu iglesia? ¿Sirves a la iglesia o te sirves de la iglesia? Cristo no vino para ser servido. Mencionaba yo a William Carey, dando de todo lo que él podía ganar para la obra. Mencionaba a Don Liam Hodson, a Hudson Taylor, todos ellos, George Mueller, administrar más de 1,5 millones de libras esterlinas en toda su vida, era mucho dinero. George Mueller todo lo llevó en control y dejó un legado que al día de hoy tiene todavía cierta vigencia. George Mueller. ¿Y qué dice el Salmo 126:6 a propósito de que Cristo es un labriego? ¿Qué dice? Irán dando, el Salmo 126, verso 6, irán dando y llorando
el que lleva la preciosa simiente, mas volverá a venir con regocijo, trayendo sus gavillas. Gloria sea al Señor. Cristo sí lloró, pero hoy Él tiene un gozo y un regocijo especial por todos los redimidos y aún los que están por entregar su vida a Cristo en breve. Él tiene ese gozo especial. Eso lo dice Isaías. Muy bien, ya tenemos 5 elementos. Tenemos la visión, tenemos la iniciativa, la acción, tenemos la mansedumbre y la humildad, tenemos la preparación y la provisión de Dios, evidentemente, y tenemos número 5, una actitud de servicio. Pero todavía faltan 2 aspectos más importantes. Tú dirás, yo ya estoy sirviendo y no me sirvo de las ovejas. Gloria al Señor, qué bendición. Pero el número 6 nos lleva a el punto de estar bajo el señorío de Cristo. Cristo se sometió al señorío divino. En el Salmo 48, lo leíamos hace rato, y vamos a darle otro golpe al clavo. En el Salmo 48, el hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado. Tu ley está en medio de mis entrañas. Perdón, el hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado. Cuán tremendo y trascendental es este evento. Cristo, siendo Dios, no tuvo por usurpación ser igual a Dios. Antes se hizo nada, se vació a sí mismo para establecer, heme aquí para hacer tu voluntad. Y bueno, tú dirás, pero eso ya lo sabemos. Nada más que quien determinó que Cristo fuese a la cruz fue el Padre Celestial. El diálogo se da allá en Getsemaní. Cristo va con sus discípulos al huerto, a la prensa del olivo. Y ahí en Getsemaní, sus discípulos se quedan en un área y Él se va como un tiro de piedra. Que pueden ser 10, 15 metros, no sé, depende de la fuerza del lanzador. Pero Él se aleja un poco y empieza a orar y a decir, Abba Padre, si es posible, pasa de mí esta copa, mas no como yo quiero, sino como tú. Y eso lo hizo por 3 ocasiones, durante 3 horas. Estaba orando en lenguas. Y Él, en esa oración en el Espíritu, le decía, Padre, ¿quieres que me ensucie de toda la inmundicia? Y el Padre decía, sí. Padre, ¿quieres que vaya a la cruz? El Padre decía, sí. En la boca de 2 o de 3 testimonios constará toda palabra. Por 3 testimonios que recibió Cristo en aquella noche de oración, Él llega con sus discípulos y le dice, levantaos, vamos, el que me entrega se acerca. Así que Cristo sabe ya en su corazón que tiene que ir a la cruz. Cristo sabe ya en su corazón que Él es el primer mártir del cristianismo. Lo dice Apocalipsis, y de Jesucristo, el testigo fiel. Esa palabra testigo tiene 2 connotaciones. Testigo como aquel que da testimonio de un evento, pero también quiere decir mártir. Cristo es el primer mártir. Y la manera en que introdujo su enseñanza, Sergio, me impactó en el corazón cuando empieza a dar números y datos de mártires cristianos en China. ¿Y qué decir de los mártires cristianos en Corea del Norte? ¿Qué decir de los mártires cristianos en algunos países musulmanes radicales? ¿Qué decir de los mártires de Jesucristo desde los 12 apóstoles del Cordero, pasando por Ignacio, Policarpo, Jerónimo, y siguiendo con Jan Hus, muchos más que fueron perseguidos
que fueron muertos a cuchillo, que fueron muertos en la hoguera, que fueron desmembrados, aquellos que fueron víctimas de la Inquisición católica, que de santa no tenía nada. Cuando tú tienes el señorío de Cristo en tu vida, no solo vas a servir, ya tienes la visión, ya tienes la iniciativa, la acción, estás caminando en mansedumbre y humildad, estás siendo preparado, ya tienes la capacitación, la preparación, estás sirviendo, pero Dios te va a llevar a más y va a decir en el momento, tienes que ir a tal lugar, tienes que ir a tal sitio. Se dice de Philip Stanley y de Helen, su esposa, que en Querétaro fueron perseguidos a pedradas. ¿Estás dispuesto a padecerlo? Cuando alguien está bostezando y volteas tú en el momento del bostezo y me enseñó la lengua, y ya te sientes, ya no quieres ir a la iglesia. ¿Qué va a pasar cuando realmente alguien te injurie por ser cristiano? ¿Qué vas a hacer? El señorío de Cristo en tu vida puede llevarte a ser no solo un testigo de Jesucristo, sino un mártir por Jesucristo. Adoniram Hudson padeció suplicio. No murió como mártir, pero sí padeció el suplicio. Y fue terrible el suplicio que padeció. Su primera esposa, una mujer fiel, lo siguió durante el tiempo del suplicio que era llevado por soldados de un lugar a otro en Birmania. Qué tremendo, hermanos. Número 7. ¿Qué nos enseña Cristo en cuanto a tener un compromiso radical, ser un ministerio con un compromiso radical? Cristo nos enseña en el 7º principio la supremacía, preeminencia, supereminencia de la voluntad de Dios. Allá en 1 Corintios 15:28, les voy a quedar a deber muchos textos bíblicos, pero quiero terminar porque ya suena el tiempo. Y en 1 Corintios 15:28, vamos a la son de Cristo. 1 Corintios 15:28, mas luego que todas las cosas le fueren sujetas. Aquí está hablando, esta primera línea, está hablando que el Padre Celestial está sujetando todas las cosas debajo de los pies de Cristo. Eso ya está en Efesios 1. Sometió bajo los pies de Cristo todo principado, toda potestad, toda potencia, todo señorío, todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino en el venidero. Todas las cosas las sometió debajo de sus pies y lo dio por cabeza a la iglesia. 7 diferentes instituciones, 7 diferentes personalidades sobre las cuales Cristo ya está. Todo está bajo sus pies, dice Efesios 1, pero es necesario que todo esto sea puesto bajo sus pies. Hoy el coronavirus COVID-19 debe ser puesto bajo los pies de Cristo. Y así, todo lo que venga. Así que dice, regreso a 1 Corintios 15:28, luego de que todas las cosas fueran sujetas, entonces, vean, pongan mucha atención, entonces el mismo Hijo se sujetará al que le sujetó a él todas las cosas, para que Dios sea todas las cosas en todos. Este versículo nos dice lo siguiente: viene un día, no hoy, sino dentro de 1000 años y un poco más. Y el poco más yo no lo sé, solo lo sabe Dios. 1007 años y un poco más. Pero viene un día en el cual Cristo Jesús, cuando haya acabado todo, cuando haya pasado el trono blanco, cuando vaya a iniciar la eternidad futura, Cristo Jesús doblará sus rodillas delante del Padre Celestial y le dirá: Abba Padre, Padre mío, papacito, papito, todas las galaxias, todas las constelaciones, todas las estrellas, toda la creación, aquí está a tus pies. Y después dirá: y todo este grupo de redimidos